Una vida milagrosa. Capítulo 2. Cuando Dios me llamó por mi nombre. Yo nunca olvidé que Dios nos escucha cuando clamamos a Jesús, después de que Él me abrazara de niño. Lamentablemente en ese momento no me di cuenta de que esto es verdad en nuestra vida diaria y que Él deseaba una relación constante conmigo, de manera que relegué la oración a Él únicamente para los momentos de crisis. Para mí se convirtió en un Dios de emergencias 911. A quien yo creía que solamente se le podía llamar cuando sucediera algo malo. Tristemente existen muchos cristianos alrededor del mundo en la actualidad que han caído en esta misma trampa. Debido a esto, desde que fui abrazado por Jesús hasta que llegué a la escuela superior, solamente había orado a Él genuina y sinceramente unas cuantas veces. Cada vez que oraba, Él siempre me respondía, probando así su fidelidad. Por ejemplo, cuando tenía alrededor de 14 años, uno de mis hermanos menores se enfermó de cáncer y no se esperaba que viviera mucho tiempo. Un día, en lugar de ir al hospital a visitarlo, permanecí en casa y oré con todo mi corazón durante un par de horas para que el Señor lo sanara. En cuestión de 1 o 2 días de orar, todo comenzó a cambiar y mi hermano terminó recuperándose por completo. Yo sabía que eso era el resultado de la intervención de Dios. Debido al abuso y a otras cosas que sucedieron en mi infancia, yo cargaba con mucho dolor en mi interior, al igual que muchas personas. Para poder lidiar con este dolor, comencé a fumar hierba cuando entré a la escuela superior. Me hice instantáneamente adicto, debido a que era una manera de escapar a la realidad y de nublar los malos sentimientos que tenía en mi corazón. Comienza la adicción. Antes de que pasara mucho tiempo, yo estaba fumando hierba desde que me despertaba en la mañana hasta que iba a dormir en la noche. Para poder costear mi hábito y para asegurar que siempre tuviera provisión, también comencé a venderla. Esto me abrió la puerta a comenzar a experimentar con muchos otros tipos de drogas y me involucré con muchas personas heridas que también estaban dirigiéndose en la dirección errónea de la vida. En ese tiempo me atraía una chica con la que iba a la escuela, quien era muy diferente de mí. Comenzamos a salir y por primera vez en mi vida sentí que otra persona me amaba de verdad. Ella provenía de una familia cristiana muy estable y amorosa, que era casi como un sueño para mí. No me era suficiente con ir a su casa o salir con su familia, así que trataba de sumergirme en lo que ellos tenían. A pesar de esto, mi adicción a las drogas continuaba creciendo. Regularmente consumía otras drogas y algunas veces bebía alcohol, además de mi consumo diario de marihuana. Terminé pidiéndole a esta chica que se casara conmigo poco después de que salimos de la escuela superior. Ella aceptó, pero las cosas se deshicieron rápidamente. Un fin de semana, al poco tiempo de comprometernos, viajé durante varias horas para ir a verla a la universidad y me enteré de que sus padres no estaban para nada felices con el compromiso. Ellos le dijeron que si planeaba casarse conmigo dejarían de pagarle la universidad y que no podrían apoyarla a ella ni a su matrimonio de ninguna manera. Ellos estaban tan en contra del matrimonio que sonaba como si fueran a desheredarla si decidía casarse conmigo. Ella me dijo que todo se reducía a mi abuso de drogas. Sus padres habían descubierto que yo consumía drogas, además de venderlas, y no deseaban que su hija se mezclara con tales cosas. Me dijo que si yo decidía dejarlas y cambiar por completo mi estilo de vida, posiblemente sus padres cederían. Instantáneamente me sentí rechazado. Le dije que si ella o sus padres no podían aceptarme como era, entonces no debíamos casarnos. En ese tiempo yo era demasiado egoísta y estaba tan involucrado en las drogas como para razonar la situación o el punto de vista de los demás. En mi mente el consumo de drogas no era opcional, era para sobrevivir, una manera de vivir, y yo estaba tan atado que no podía vivir sin ellas. Yo creía que si ella no me podía aceptar como yo era, se debía a que no me amaba en realidad. Ella y yo peleamos toda la tarde. Yo había planeado pasar la noche en ese lugar, pero estaba cansado de discutir y comencé a caminar hacia el estacionamiento para poder irme. Ella me rogó que me quedara, pero yo no deseaba pelear. Me sentí traicionado por ella y su familia. Mi forma de pensar era equivocada, pero aún así me dolía mucho.
Yo tenía hierba fuerte en mi coche y todo lo que podía pensar era en consumir un poco para sacar todo ese desastre de mi mente. La sensación de estar cómodamente adormilado me estaba llamando y yo estaba listo. Dios hace el llamado. Mientras nos encontrábamos junto al coche, mi novia me dijo que me haría una oferta. Si asistía a la iglesia con ella en la mañana, ella dejaría la conversación y continuaría como si nada hubiera pasado. Después de la iglesia podría irme y nos separaríamos, si eso era lo que yo elegía. O si decidía dejar las drogas, podía quedarme y podríamos hacer que funcionaran las cosas. Yo acepté el trato, pensando que después de la iglesia me marcharía y nuestra relación terminaría, creyendo completamente que no habría sido mi decisión sino la suya. A la mañana siguiente, mientras caminábamos hacia la iglesia con un silencio incómodo, algo extraño sucedió. Nos encontrábamos en la acera a unos metros de la iglesia cuando comencé a sentir una fuerte presencia del Señor. Inmediatamente reconocí que era Él, debido a los anteriores encuentros que había experimentado, pero esta vez algo era diferente. Sentí su amor como lo había sentido en el pasado, pero también sentí una fuerte sensación de convicción esta vez. Entre más nos acercábamos a la iglesia, más aumentaba la sensación sobrecogedora de su divina presencia. Sentí como si cada cabello de mi cuerpo se erizara, y finalmente me detuve porque no podía avanzar. Parado ahí, en la acera, me sentí emocional y espiritualmente desnudo ante un Dios omnisciente y todopoderoso. Mi novio me preguntó qué sucedía. Le dije que había cambiado de parecer, que no deseaba asistir a la iglesia con ella y que me marcharía en ese momento. Ella me recordó acerca de nuestro trato y de mi promesa. Comencé a dar la vuelta para marcharme, pero ella tomó mi mano y tiró de mí con toda su fuerza, diciéndome que podría marcharme después de la iglesia. Ella, de alguna manera, me convenció que la acompañara. Yo me sentía muy incómodo e incluso dudoso de lo que podría suceder ahí. Puedo recordar exactamente dónde nos sentamos esa mañana. Fue en la penúltima fila de la iglesia, no muy lejos de la salida. Yo habría elegido la fila trasera junto a la puerta, pero ya estaba llena. El servicio comenzó con algunos anuncios, después entonamos una canción de un pequeño librillo de canciones de alabanzas, así como de himnos. No recuerdo qué canción era, pero sí recuerdo que describía la condición de mi corazón y el pecado que estaba tan profundo en mi vida. Fue como si la canción hubiera sido escrita para mí, para ese momento exacto de mi viaje en el camino de la vida. Cuando entoné la canción desde lo profundo de mi corazón, algo sobrenatural comenzó a suceder. La intensa presencia de Dios parecía recorrer todo mi ser. Era claro que yo necesitaba elegir lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal. La canción terminó y comenzó un himno. Seguí la letra con la vista, pero mi corazón estaba reflexionando en cuán verdadera era la última canción. Fue entonces cuando sucedió y Dios me llamó por mi nombre en esa iglesia, tan fuertemente que pensé que el edificio se colapsaría. No fue como un grito, no obstante fue tan poderoso y fuerte que la tierra pareció temblar. Más tarde encontré que la Biblia lo describe en el Salmo 29, versículo 4 al 5, cuando dice que la voz del Señor es tan poderosa y majestuosa que puede desgajar los cedros. Cuando sucedió, yo brinqué en el aire como un gato asustado y el librillo voló de mis manos. Volteé a mi alrededor y miré a toda la gente de la fila trasera. Parecía que la voz venía de detrás de mí. La gente continuaba cantando. Solo algunas personas que estaban justo detrás se habían detenido para mirarme. Pude saber por su mirada que estaban confundidas por mis acciones y que pensaban que yo era una clase de loco extraño. Aunque pareciera imposible, me di cuenta de que yo había sido el único que había escuchado mi nombre. Más increíble aún es el hecho de que, aunque solamente escuché mi nombre, de alguna manera me había dicho más que eso. He escuchado decir que una imagen puede decir más que 1000 palabras. Esa es una buena analogía para lo que me sucedió aquel día. Solo una palabra de Dios transmitió instantáneamente 1000 mensajes a mi corazón. Cuando pronunció mi nombre, él me comunicó: Bruce, te amo, deseo lo mejor para ti. Ven a mí y yo puedo darte paz, puedo quitar tu dolor. Tú estás creyendo mentiras, pero yo tengo la verdad.
Estás tomando decisiones erróneas y estás yendo en la dirección equivocada. El camino en el que estás lleva al dolor y al peligro. En cambio, sígueme a mí. De alguna manera sabía que él había susurrado estos mismos mensajes a mi corazón muchas veces a lo largo de los años. Pero entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Él me estaba llamando al ministerio de tiempo completo. Mi trabajo, mi profesión era trabajar para él. Alguien acababa de ofrecerme pagarme la universidad y él deseaba que yo utilizara esa oportunidad para asistir a la universidad bíblica en lugar de ir al instituto tecnológico que yo estaba contemplando. Elecciones equivocadas. Yo podía creer que Dios me amaba y podía comprender que me estaba dirigiendo en la dirección errónea de la vida, pero era demasiado pensar que yo debía estar en el ministerio. ¿Acaso se había olvidado de dónde venía yo o de qué tipo de persona era? Yo sabía que era un pecador, que no merecía su amor. También creía que seguramente no era el tipo de persona que debía hablarle a la gente acerca de un Dios santo. Aquel día me marché de la iglesia tan pronto como pude y casi me atropella un coche. Aunque yo no estaba contento de que la relación con mi novia hubiera terminado oficialmente, sí estaba feliz de que el servicio hubiera terminado. Después de salir a la carretera comencé a fumar la marihuana fuerte que había escondido en mi coche. Después de utilizarla diariamente durante años, mi tolerancia era cada vez mayor y necesitaba de la buena para drogarme. Continué fumando durante el largo camino a casa, calada tras calada, hasta que me intoxiqué tanto que se me dificultaba mantener los ojos abiertos. Me decía una y otra vez, eso no acaba de suceder. Dios no me llamó por mi nombre. Pero sin importar cuánto fumara, yo no podía hacer que el recuerdo se esfumara. Sabía en lo más profundo de mi corazón lo que había sucedido y que era real, pero no deseaba creerlo. Ese día huí de Dios cuando Él me llamó como a Jonás en la Biblia, y tal como Él yo corrí justo hacia el vientre del gran pez, solo que mi pez no me vomitó a la orilla del mar 3 días después como a Él. Jonás capítulo 1 versículo 1 y 2. Mi demostración de libre albedrío me mantuvo en las entrañas de la adicción, la depresión y la agonía durante 16 años más. La parte más difícil de compartir esta historia es admitir que aunque Dios hizo un milagro al mostrarse y literalmente decirme hacia dónde ir, yo continué dirigiéndome en la dirección equivocada. Elegí no escuchar y debido a ello obstruí lo que Él deseaba hacer por mí y conmigo en ese punto de mi vida. Posiblemente usted se identifique con esto y sepa cómo se siente arruinarlo, incluso después de que Dios o alguien a quien Él envió intentara guiarlo por la senda correcta. Todos tomaremos elecciones y decisiones de las cuales nos arrepentiremos en algún momento de nuestra vida, pero gracias al Señor por su perdón, su misericordia y su gracia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien dice que si tan solo supiera lo que sabe ahora, habría elegido diferente? Si yo hubiera sabido ese día que 2 años después sufriría de una severa sobredosis de cocaína que terminaría gastando mucho tiempo, esfuerzo y dinero en las drogas, o que éstas terminarían haciéndome miserable, tomar la decisión correcta me habría ayudado mucho. Yo no lo sabía, pero Dios sí, e intentó advertírmelo. Elegí no escuchar y terminé pagando un alto precio durante los años siguientes. Dios desea lo mejor para nosotros. Él llevará a cabo milagros e intervendrá en nuestra vida, pero continuará dándonos libre albedrío para que tomemos nuestras propias decisiones. Podemos ver este mismo principio una y otra vez en la Biblia. Cuando Dios partió en dos el Mar Rojo, los israelitas tuvieron que entrar en él para ser salvados. Éxodo 14. Cuando Dios hizo que cayeran los muros de Jericó, los israelitas tuvieron que entrar a la ciudad y pelear para conquistarla. Josué capítulo 6. Cuando Jesús murió, el velo fue rasgado en el templo terrenal, representando así la remoción de la barrera entre Dios y el hombre. Mateo capítulo 27. La muerte de Jesús abrió camino para que la gente tuviera una relación con Dios. Sin embargo, todavía debemos entrar en una relación con Él
antes de que podamos ser salvos por la eternidad. Este es probablemente el ejemplo más importante de todos. El carácter redentor de Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y de gracia, y Él tiene una manera de redimir los años perdidos de nuestra vida. Aunque yo había huido de lo que Él deseaba hacer ese día, nunca pude huir de su presencia o del llamado que Él tenía para mi vida. Sus propósitos perduran a lo largo de los años, así que con el tiempo Él continuó acercándome cada vez más a Él, e incluso comenzó a usarme para llevar a cabo su voluntad en la vida de la gente, a pesar de las adicciones con las que yo lidiaba. Una noche, a los 23 años de edad, oré para que el Señor me enviara al alma gemela y compañera que me amaría aunque yo estuviera adicto a las drogas y me sintiera como un completo perdedor. Al siguiente día el Señor me señaló a Lori entre una multitud, haciendo literalmente que brillara. Comenzamos a salir y en cuestión de meses ella terminó recibiendo a Jesús en su corazón, después de que yo le contara que Él me había abrazado cuando yo clamé a Él a los 5 años de edad. Ella fue la primera persona a la que le confesé lo que me había sucedido de pequeño y me asombré del impacto que esto causó en ella. Terminamos casándonos un año después y debido al cambio radical que sucedió en su vida, después de haber aceptado a Jesús, comenzamos a asistir a la iglesia con regularidad. Durante la siguiente década, Dios utilizó la vida de casados, la paternidad y nuestras visitas regulares a la iglesia para impactar grandemente la dirección de mi vida. Una de las últimas cosas que estorbaba después de muchos años de sanarme por dentro y de llevarme a un lugar donde yo pudiera hacer lo que Él deseaba que hiciera, era la persistente adicción a las drogas y al alcohol. Yo ya no vendía drogas y llegué al punto en que no tenía que consumirlas durante todo el día. Podía esperar a fumar hasta que llegara a casa del trabajo y ya no tenía que cargar algo a donde quiera que fuera. Dejé de consumir todas las drogas con excepción de la hierba y el uso ocasional del alcohol y la cocaína. Pero también era rara la ocasión. Al poco tiempo yo incluso podía pasar un día de vez en cuando sin fumar. Fue entonces cuando clamé a Dios que me liberara de esa adicción de una vez por todas. Yo me drogaba y me sentía tan culpable que echaba la hierba por el inodoro y le pedía a Dios que me perdonara. Le prometía que nunca más lo haría, pero regresaba e iba a comprar más provisión días después. Aunque los periodos entre consumo incrementaban, este ciclo desgarrador continuó durante algunos años. Llegué al punto en que sabía que si algún día sería libre de las drogas, Dios tendría que hacerlo sobrenaturalmente. En ese tiempo, mi pastor me invitó a escuchar a algunas personas que estaban haciendo viajes de misiones de corto plazo en África. Después de escuchar su historia, mi esposa y yo terminamos dándoles una camioneta que teníamos a la venta. Cuando la pareja fue a nuestra casa a recogerla, ellos nos agradecieron efusivamente y preguntaron si teníamos peticiones de oración. Respondí que yo había estado adicto a las drogas y al alcohol durante más de 20 años y que deseaba que oraran por eso. Aunque yo no conocía a esas personas y ellos no eran de la ciudad, la esposa comenzó a hablarme acerca de mi pasado. Ella me dijo que habían abusado de mí en la infancia e incluso de la edad que tenía cuando eso sucedió, así como de otras cosas. El Señor le estaba dando palabras de conocimiento acerca de mí que nadie sabía y rápidamente me llamó la atención. Ella terminó diciendo que mis problemas de adicción no tenían un origen físico, como yo suponía, sino que su naturaleza era espiritual y que en realidad me habían acompañado desde que habían abusado de mí en la infancia. Más tarde ella y su esposo oraron por mi esposa y por mí y yo fui liberado completamente de las drogas y el alcohol en ese momento. Aunque había luchado con la adicción mucho más tiempo del necesario e ignoré la oportunidad que Dios me dio de quitar milagrosamente mis adicciones 16 años antes aquel día en la iglesia. Él hizo que sucediera e incluso pudo utilizarlo para bien finalmente. Ahora que los problemas de adicción estaban fuera del camino, el ministerio comenzó a despegar realmente en mi vida. Debido a que viví mucho tiempo con la adicción, podía ministrar con bastante efectividad a quienes estaban atados a adicciones de diferentes tipos. Dios utilizó la larguísima lucha por la que pasé.
para ayudar a otros con sus propias batallas. Algunas veces las pruebas que enfrentamos no terminan fácilmente y necesitamos aprender a perseverar de manera que podamos madurar y ser plenos, como la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Hubo varias veces en que las personas con adicciones no escuchaban o no recibían lo que el pastor o el consejero les hablaba acerca de Dios, pero me escuchaban a mí porque yo había pasado por eso y podía identificarme con ellos y sus luchas. Dios pudo transformar lo que el enemigo había enviado para destruirme en un bien para muchas personas. Comencé a dirigir más estudios bíblicos en la iglesia y en nuestra casa, y vimos a Dios llevar a cabo cosas asombrosas en la vida de la gente. El Señor me abrió las puertas para hablar frente a nuestra congregación algunas veces. Yo me ponía muy nervioso de hablar enfrente, pero la gente comenzó a decirme que debía ser predicador. Uno de los pastores de nuestra iglesia, Ryan Clark, y yo nos habíamos hecho buenos amigos. Él se había ido recientemente de nuestra iglesia y había tomado una invitación para pastorear una iglesia en Nueva York. Un día, mientras estaba hablando con él por teléfono, dijo que el Señor le acababa de decir que yo debía ser evangelista. Colgué el teléfono y salí del taller en el que estaba trabajando ese día por mi negocio de reparación de motores diésel. Me postré en el suelo y comencé a orar. Le dije al Señor que si deseaba que yo fuera evangelista, Él iba a tener que decírmelo a mí y no al pastor Ryan. El Señor me dijo inmediatamente que me levantara del suelo y que dejara de orar. Yo tenía que regresar al taller y escribir todas las veces en las que Él ya me lo había dicho, pero que yo no había escuchado. Me dirigí al taller y llené 2 páginas de un cuaderno de notas, de las veces y las maneras en que Él me había llamado al ministerio. La primera de ellas había sido la vez en que me llamó por mi nombre en aquella iglesia. Dios no solo había deseado liberarme de las adicciones aquel día mucho tiempo atrás, sino también me había llamado al ministerio a tiempo completo, aunque yo no había sido obediente. Él no había cambiado de parecer. Cuando comencé a dirigirme hacia Dios, el milagro en que me llamó por mi nombre en la iglesia aquel día mientras cantábamos alabanzas contenía lo que Él había planeado que hiciera, a pesar de mis fracasos y mis errores. Dios tiene planes para cada uno de nosotros y eso lo incluye a usted. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios le habló estas palabras a su pueblo después de que cometieran grandes errores y de que sufrieran durante varios años, debido a su obediencia. Si usted se encuentra en un lugar donde ha sufrido durante varios años de una manera u otra, ya sea por su culpa o no, entonces debe saber esto. Dios es un Dios que puede redimirnos a nosotros y nuestros errores, y lo hará, incluso los errores de otros en nuestra vida, cuando dirijamos nuestro corazón a Él.